para continuar con la última sesión de rehabilitación sin abrir zanja por la metodología de tubería polimérica curada en sitio. En el video anterior vimos cómo ingresar todos los datos a la plataforma en línea de Tubepol para crear proyectos ejecutivos desde esta página y bueno, pues facilitar toda esta tarea que a veces con tecnologías nuevas es un poquito complicado, porque se llega bueno, a tener la confusión de pues, realmente no saber cómo hacerlo, porque no se sabe qué pedir, qué no, cómo es un catálogo de conceptos de este tipo de tecnología, etcétera. Entonces, bueno, en la sesión anterior vimos todo este ingreso, qué datos se piden para el diseño, a quién se va a dirigir la propuesta, quién es el que realiza la propuesta, se vieron los esquemas, se vio, pues, digamos que todo este ingreso para nosotros poder tener el proyecto, y lo que se está viendo ahora en la pantalla es pues los documentos que se envían al correo electrónico una vez concluida el ingreso de estos documentos. De esta información son los documentos que uno puede descargar y que se envían por correo electrónico. Son en realidad 4 documentos, que es un estudio técnico, un catálogo de conceptos, el diseño de espesores, que es de acuerdo a lo ya antes ingresado, y una especificación de Conagua, que como comenté en el video anterior es algo ya genérico porque ya está incluido desde el 2015 en las especificaciones de Conagua y se puede checar el catálogo completo. Creo que a partir de la clave 10.000, una cosa así, son los conceptos que tienen que ver con rehabilitación de tuberías. Entonces, vamos a ver cada uno de los documentos. Lo que se está viendo en pantalla sería la propuesta técnica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, el logo que se ingresó, de acuerdo a la imagen que se ingresó en su momento, que en este caso fue de Agua de Puebla, el nombre del organismo y a la persona a quien se dirige. En este caso yo inventé, Rodrigo Zavala Moreno. Se indica el nombre del proyecto y que este proyecto se va a hacer mediante la rehabilitación integral de tuberías con el método de tubería polimérica curada en sitio, de acuerdo a lo siguiente. Vienen las instalaciones. En total, los metros que ingresamos en la plataforma fueron 869 metros y ahí vienen los 5 diferentes diámetros que este está precargado diferente porque aquí debe ser 91, pero bueno, solamente fue porque lo había hecho por separado para cuestiones de rapidez del video, pero bueno, ahí te indica la longitud y el número de tramos que se especificó. Entonces podemos tener el total de metros, el total de tramos y los diferentes diámetros. Y se menciona que esto es exclusivamente para proyecto ejecutivo, ya lo comenté en el video anterior. Una vez que el proyecto sea aprobado y se tenga la intención de hacer de utilizar esta tecnología, bueno, se puede hacer las modificaciones y a lo mejor tomar esto como una muy buena base y solamente hacer las modificaciones, a lo mejor ya sabiendo bien el número de tramos, teniendo un plano del sitio, etcétera, pero digamos que esto es general. Entonces también se indica en esta parte. ¿Cuáles son los trabajos como tal? Ya lo vimos en las sesiones anteriores. Primero es una inspección y limpieza de la tubería. Entonces se pone el equipo que se va a utilizar para hacer este tipo de trabajo, que es una cámara de inspección de drenajes especializada precisamente para dar diagnóstico de tuberías. Y bueno, podemos ver ahí la imagen, viene una especificación de la cámara que se utiliza y viene también la parte de la limpieza. Se hace una limpieza de la tubería a fondo para dejarla totalmente libre de obstrucciones y poder hacer el procedimiento de rehabilitación,
Cada uno de estos se puede ver que ahí viene con su clave de Conagua. Les había comentado que son los 10.000. De la 10.001 a la 10.014 son las especificaciones de inspección de tubería. De la 10.002 a la 10.021 a la 10.214 son los de limpieza, etcétera. Y ahí viene la especificación de los camiones que se utilizan para este tipo de limpieza. Es importante resaltar que los trabajos de inspección se contemplan 2 veces, porque se hace una inspección, se hace en conjunto con la limpieza, se hace el diagnóstico del tubo, se involucra en la parte de diseño para ver qué tan dañado está el tubo, diámetros, descargas, etcétera, y una al final de la rehabilitación para verificar que la rehabilitación se ha realizado de manera correcta y el tubo está funcionando pues como debe ser. Y como tal, el trabajo de rehabilitación, que es pues crear una tubería nueva dentro del existente, sin la necesidad de hacer esta excavación, a través de un fieltro de poliéster con resina de poliéster, este globo que se infla y queda en la forma de la tubería que está dañada. Ya lo vimos esto a detalle en las otras sesiones. Y bueno, una foto de un antes y después para tener una idea de cómo es que se ve una rehabilitación una vez concluidos los trabajos. Y también viene la especificación de Conagua, que como les comenté es 10.003.1 a 10.003 a 10, ahí debería ser 10.003.14, no, está bien. Y ¿por qué este rango de 10.001 a 14? Pues simplemente es porque lo va haciendo por metro lineal y por diámetro. Entonces indica tubería empieza desde 4, 6, 8, 10, 12, 15 y así se sigue, y entonces son 14 diámetros diferentes y en todos van a ver que pues es lo mismo, ¿no? Hay limpieza desde la 1 hasta la 14 y solamente eso es lo que indica, es el mismo concepto, solamente que varía el diámetro. Después viene la parte comentada del diseño hidráulico. Igual se vio en otra de las sesiones a detalle cómo es que en la mayoría de los casos se ve incrementado el flujo contra la tubería como se encontró, o incluso contra la tubería ya limpia, pero con los daños de grietas, colapsos, desfases, etcétera. Pero de todas maneras se incluye una pequeña tabla donde se indican, pues, primeramente los diámetros, el espesor que dio del diseño que nosotros ingresamos, que ya vimos anteriormente, todos los datos que se ingresaron, aquí están, estos son los espesores que nos dieron. Aquí van a ver que están redondeados al punto 5 superior, digamos que si teníamos una tubería creo que lo tenemos todavía aquí, vamos a verlo, teníamos esta que era 4.38, podemos ver que el espesor que dio era 4.38, el siguiente era 8.54, y entonces si nos vamos a esta parte, vemos que el 4.38 se ajusta directamente a los espesores que existen en el mercado. No se puede hacer tan exacto, entonces va aumentando de medio milímetro en medio milímetro el espesor. Por lo tanto, el 4.38, el espesor real que tendría esa rehabilitación sería de 4.5 milímetros. En el otro caso, que era 8.50 y tantos, diré 6.50 y tantos, se va hasta 7, y así se va modificando estos valores de acuerdo al espesor que se tiene, y se redondea al siguiente punto 5. Y después hace el cálculo del gasto máximo sin la rehabilitación, es decir, con el manning
de la tubería desgastada y huésped o de la tubería que existía, pero con el diámetro original. Y después viene el gasto máximo con la rehabilitación, es decir, el manning del material que nosotros usamos, que es 0.009, pero con la reducción del diámetro debido al espesor. Y bueno, tenemos al final una comparativa, y en este caso, y casi en todos los casos, se tiene un incremento del flujo. En este caso el mayor llega a ser hasta el 70 y tantos por ciento, y el menor del 36% en el incremento del flujo máximo que puede correr por esa tubería, aún con esa reducción de diámetro. Después viene un resumen del proceso constructivo, todo lo que se vio en sesiones anteriores, pero de manera resumida, no metiéndonos tanto a detalle, simplemente cómo es que es el proceso. Número 1, se hace una limpieza y un desasolve. Número 2, se hace una videoinspección del tubo para diagnosticar y en base a eso poder hacer un diseño. Después viene la fabricación del material y la impregnación del mismo para, digamos que ya es un proceso constructivo. Después invertir el material dentro del tubo, el curado, que es simplemente calentar el tubo, ingresar calor o una fuente de calor para que el sistema eleve la temperatura y la resina polimerice. Y finalmente las cortes reapertura y una videoinspección final para verificar que el tubo está en buenas, que la rehabilitación ha sido exitosa. Y también de manera muy resumida, a diferencia de como lo vimos en sesiones anteriores, viene los beneficios de Tubepol. Es una tecnología sin excavación, eso es lo más importante, no daña plantas de tratamiento, se interrumpe al mínimo la circulación o el tránsito, se pueden reparar cientos de metros en una sola instalación y en un periodo de tiempo muy muy corto. Repara y corrige los problemas que tienen las tuberías derivados de que ya han cumplido con su vida útil, y finalmente resistente tanto a corrosión, agentes químicos y estructuralmente eficiente o con buena estructura que puede resistir todo tipo de cargas. Y para finalizar este documento de la propuesta técnica, se tienen los tiempos de ejecución. Normalmente al inicio de los trabajos, dependiendo del tamaño y de algunos factores que ya se ingresaron ahí, anteriormente se hace un cálculo, y en este caso son 14 días una vez, digamos que dado el visto bueno del proyecto. Se tienen 14 días para el suministro de materiales, preparativos de la rehabilitación en planta, que ya lo vimos que una parte es en planta y otra parte es en campo. Entonces, bueno, esos preparativos empiezan con 14 días. A partir del día 14 entramos digamos que al sitio, a ejecutar la obra ya en el sitio, y más o menos ahí están los tiempos: 2 días de limpieza e inspección por tramo, un día de instalación de materiales y un día de reapertura y corte de extremos. Entonces, si tenemos 10 tramos, sería repetir esto 10 veces, ¿no? Serían 20 días de limpieza y de inspección, 10 días de instalación de materiales y 10 días de reapertura de extremos y descargas, ¿no? Entonces simplemente se va replicando porque es lo mismo. Una vez que tú ya fabricaste tu material en planta y ya, digamos, estás listo después de esos 14 días, ya estás repitiendo instalación, 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 y ahí vas limpiando, instalando, limpiando, instalando, y haciéndolo pues ya de manera muy rápida. Y finalmente aparecen los datos de quién realizó el proyecto, que en este caso yo ingresé mis datos, mi teléfono, mi email, y a qué compañía represento, y solamente sería pues para poder firmar ahí y entregar este documento. Ahora, vamos a la parte de diseño de espesores. En diseño de espesores, el programa arroja este tipo de documento, que solamente es una referencia para saber qué datos se ingresaron para el
el diseño del espesor. Entonces te dice, bueno, si fue parcialmente deteriorada, si se le puso que trabaja a gravedad, la deformación, el diámetro extremo que habíamos mencionado, etcétera. Solamente son de los 5 tramos que se hicieron, y en el caso de que se hicieran 6, el programa está hecho para un máximo de 6 tramos. Si hubiera más, bueno, se tendrían que hacer más sesiones y simplemente sacar 2 proyectos. Pero en este caso fueron 5, y bueno, te indica de los 5 estos datos para que tú tengas esa referencia y sepas, ok, ya vi de dónde salió el diseño, qué diámetro extremo le puse, cuánta carga de agua, cuánto tal, todo lo que involucró el diseño, aquí te lo da. Y bueno, que tengas esa referencia y no solamente pues decir, bueno, son 4.38 milímetros de espesor, pero pues ¿de dónde salió? Bueno, se ingresaron estos datos. Si estaba pensado originalmente este software para también entregar una memoria de cálculo de cada uno de estos espesores, pero la verdad es que ya lo hacía muy pesado el archivo, y también muy grande, y como no muy utilizable y no muy entendible. Se puede incluso lo da, pero nosotros no lo ingresamos de manera automática. No hacemos que para llegar a ese 4.38, pues más o menos son como unas 16, 17 hojas, así como esta que se está viendo, cálculos de qué se tomó en cuenta, esto, el otro, todo de acuerdo a la normativa STMF 1216. De acuerdo a esa, bueno, se tiene ese análisis o esa memoria de cálculo, pero no le ingresamos directo, porque de pronto pues algunos clientes nos decían, ¿sabes qué? Pues me llega un proyecto con 60, 70 hojas, que la mitad o más de la mitad no tengo idea de qué son puros números y cálculo y no sé qué. Entonces, realmente este por ahí no incluimos esa parte, pero si alguien hiciera un proyecto, nos puede contactar y decir, ¿sabes qué? Yo hice este proyecto, te lo mando, y nosotros podemos con gusto entregarles una memoria de cálculo de dónde salieron esos espesores, para que tengan ustedes la referencia en el caso de que a lo mejor a quien se le esté entregando el proyecto solicitara este tipo de información. Entonces, existe esa posibilidad, aunque pues no la manejamos de manera automática. Después vamos a la especificación de Conagua. Esta, como lo comenté, esta es la edición 2016. Yo creo que ya está por salir la 2017 en estas fechas. Pero pues está segmentada. Si pueden ver, solamente es un archivo de 13 hojas en lugar de las, quién sabe cuántas tiene el catálogo entero, deben de ser como unas 300. Pero bueno, aquí ya nada más está cortada la parte que involucra el proyecto, que es rehabilitación de tubería existente, y aquí están los conceptos: inspección interior de tubería para rehabilitación, limpieza interior de tubería, después viene la rehabilitación de tubería existente, y finalmente, y nada más, hasta ahí termina, pero la inspección es la que se hace 2 veces. Entonces aquí ya viene con qué equipo se tiene que utilizar, qué características tiene la resina, qué características tienen los catalizadores, qué características debe de tener el camión de desasolve, qué características tiene la cámara de inspección, cómo es que bueno, ya viene muy específico, pues precisamente es eso, la especificación de cómo se hace cada uno de los trabajos que se indican en el catálogo. Y también se envía para que ustedes tengan esa referencia y decir, bueno, se le dejaron de hecho las primeras páginas para que se vea que es del catálogo de Conagua, solamente que trae exclusivamente los conceptos que involucran la rehabilitación. Esos se pueden ya leer a detalle, y ahí a lo mejor resuelven algunas de las dudas que tuvieran. Y ya para terminar, sería
el, el, el catálogo de conceptos, que es algo que es lo último, pero también yo considero de las cosas más importantes, que es tener unos precios de referencia de ese proyecto. Entonces, como lo comenté, realmente son 4 conceptos los que se utilizan. Limpieza y desasolve de tubería con agua a presión, utilizando camión hidroneumático de presión y succión. Nivel de asolve hasta 66%. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos que tenían un nivel de asolve de 50%. Entonces crea este concepto de hasta 66%. Si lo hubiéramos puesto un poco más, pone hasta 100%, y si lo hubiéramos puesto menos, hasta 33%. Lo divide en tres diferentes niveles de asolve. Y de cada uno de los diámetros pone la longitud que se va a rehabilitar y el precio de referencia. En este caso, pues, la limpieza, pues aquí está en 98, 118, etcétera, y va ingresando los datos de estos precios de referencia, y la parte de hasta arriba trae todos los datos de a quién se dirige esta propuesta, que en este caso yo puse Rodrigo Zavala, jefe de proyectos, San Manuel, su correo, etc., etc., pero simplemente es pues un presupuesto. Después viene la inspección antes, y acá está el después. Se hace, ya lo mencioné varias veces, que se hace 2 veces. Y la parte importante, que es la rehabilitación de la tubería existente conforme a la norma F1216, vienen en los diferentes diámetros y con el espesor que se diseñó. Entonces podemos ver, por decir, este sí se hizo cuando se hizo las dos de 91 centímetros, pero una trae 26.5 milímetros de espesor y la otra trae 9.5 milímetros de espesor. Entonces eso, pues hay una diferencia en el precio ahí muy clara, y es pues precisamente el espesor, que es más del doble. Entonces podemos verlo por esa parte. Después viene la inspección final, o inspección después de la rehabilitación. Como pueden ver, es el mismo precio antes y después. Normalmente es un poco más difícil inspeccionar antes, porque pues tiene piedras, hay que ayudar con la limpieza, etcétera. Y ya cuando se hace la inspección después, pues el tubo ya está totalmente liso y ya no tienes problemas. Entonces se hace ya muy rápido. Y finalmente, reapertura de descarga en todos los diámetros. Aquí se está contemplando que tiene descargas, 10 descargas por cada, o más bien una descarga cada 10 metros. Ese es lo que nosotros hemos visto en la práctica, es que más o menos eso es lo que se tiene. Igual si se tuvieran las descargas, nosotros directamente podemos ingresar el número de descargas y pues ya tener ese dato, ¿no? Pero de manera automática nosotros calculamos que tiene una cada 10 metros. En este caso son 87 descargas. Y el corte en los extremos de la tubería son los cortes en los pozos de visita. Hay que cortar los excedentes, y en este caso, como eran 14 tramos totales, bueno, se tienen que hacer 15 cortes, ¿no?, por ese último pozo. Y pues también tiene su precio de referencia. Y pues nada más, este sería el presupuesto ya completo para este proyecto en específico. Entonces ya podemos utilizar este precio como referencia. En este caso dio 5.800.000 pesos. Es decir, bueno, rehabilitar todos estos longitudes y estos diámetros, etcétera, y en estos espesores, y estos espesores fueron así, con estos beneficios y con todo lo que ya vimos anteriormente, en el papel y de manera pues de proyecto ejecutivo, de manera muy rápida, podemos saber que más o menos nos estaría costando esto. Entonces este es el último documento que se estaría enviando. Y pues
creo que sería todo por la parte de este software. Llevamos poquito tiempo de haberlo lanzado y entonces obviamente es perfectible. Siempre hay cosas que podemos corregir, pero creemos que ya es un buen avance y algo que ya puede estar siendo utilizado como referencia, y en base a pues a las experiencias de los usuarios, la idea es ir mejorándolo pues en todos aspectos, ¿no? En la parte visual, en la parte pues de precios, etcétera. Realmente nosotros creemos que ahora funciona muy bien, pero pudiera hacerse esa eh, ese mejorarlo de manera continua con los usuarios y con los proyectistas que lo estén usando, que nos puedan aportar que le cambiarían, que le agregarían, etcétera, y nosotros estamos abiertos. Finalmente este programa es para todos los proyectistas. Hacer proyectos de rehabilitación, pues nosotros hacemos esos todos los días, pero esto es para una herramienta de apoyo para las personas que a lo mejor no tienen, pues no están metidos todo el día en este tipo de rehabilitaciones. Entonces nuestra idea es apoyarlos en esa parte y que también ustedes nos puedan brindar su apoyo y decir, sabes que yo cambiaría esto, y poderlo evaluar de manera que tengamos cada vez una herramienta que funcione mejor y sea benéfica para todos. Entonces, pues esta sesión la damos por terminada y agradezco mucho su atención. Hasta luego.